por eso hoy día vamos a conversar con José Manuel Jaramillo. Él es director ejecutivo, gerente general de la Fundación Chuscuenco, muy relacionado a la educación inicial. Vamos a conocer esta fundación y saber qué es lo que están haciendo por este ámbito tan pero tan importante. José Manuel, un gusto poder estar hoy día conversando contigo. Muchas gracias, Carola. Pucha, nosotros muy contentos también de poder estar acá. Te escuchaba con el está bueno ya. Está bueno ya, pues, oye. Efectivamente está bueno ya. Somos un país que hemos ido avanzando en educación inicial o educación parvularia, sin duda, pero no al ritmo de lo que debiéramos, no al ritmo de la relevancia que reviste este nivel educativo, el corazón y el profesionalismo que las educadoras de párvulo ponen en su trabajo. Y lamentablemente seguimos siendo un país aparentemente adultocéntrico, ¿no? Tenemos la mirada en nosotros los adultos, nos cuesta salir a mirar qué es lo que necesitan realmente los niños. Efectivamente los niños son el futuro de Chile, pero también son niños hoy. Son niños hoy, y ¿sabes qué, José Manuel? Dijiste la mirada perfecta, porque muchas veces nos empezamos a dar cuenta y a asumir la educación en educación universitaria, o la educación primaria, pero en términos de enseñanza media, y estamos obviando que el inicio es la base y lo fundamental, en fondo, para llegar con buenos estándares después. Sí, hay un economista bien renombrado, James Heckman, que tuvo un premio Nobel hace ya varios años, donde fue muy claro en determinar, a través de un estudio muy serio, longitudinal, que efectivamente es en los primeros años de vida donde el retorno social y el retorno económico de la educación es mayor. Claro. Luego la curva comienza a caer y es cada vez menor, por lo tanto, invertir en educación superior, por ejemplo, es muchísimo menos rentable socialmente y económicamente que en educación inicial. Los primeros 3 meses de vida, los primeros 6 meses de vida y, por de pronto, los primeros 5 años de vida, hay abundante evidencia científica que es ahí donde hay que estar. Es ahí donde hay que estar, donde hay que invertir, y así lo han hecho países que han logrado generar sociedades más completas, más íntegras, más justas, más equitativas, ¿no? Porque ponen foco en esa primera etapa y van trabajando año a año independientemente de los ciclos políticos, ¿no? O sea, qué importante. No dejan ajustado el desarrollo de la educación inicial a una ideología determinada, a una postura política determinada, sino que hay un plan a largo plazo que permite que el país vaya caminando independientemente de lo que ocurre con la lógica política. Oye, es un tema alucinante el poder hablar de educación y sobre todo de estos primeros años. Antes de que sigamos conversando al respecto, me gustaría que nos comentaras respecto a la Fundación Chuscuenco, un poco a qué se dedica, cómo nacen y el ámbito que ustedes cubren. Sí, nosotros nos definimos como unos apasionados por la educación. Es una fundación que tiene del orden de 12 años de vida, que nace del interés de una familia en particular que quiere contribuir al país en un ámbito específico como es el de educación. Se hace en ese minuto una investigación, un estudio respecto de específicamente dónde actuar en educación, y en esos años era aún más evidente lo importante que era actuar en el primer ciclo educativo. Y nace la Fundación Chuscuenco. Hoy día nosotros administramos jardines infantiles gratuitos, públicos, en la región metropolitana. Estamos en 4 lugares, en 3 actualmente, en un cuarto vamos a estar a fin de año, pero desarrollamos una metodología de trabajo, un modelo de gestión pedagógico que tiene varias características que ahí podemos ir conversando, muy interesantes cada una de ellas, y ese modelo, que ya tiene varios años, que ha sido bien medido, probado, somos fanáticos por la medición, nos gusta cada paso que damos poder ir midiéndolo, tenemos las posibilidades de hacerlo, es muy caro medir. Es difícil muchas veces. Es muy difícil, requiere mucha sistematicidad, requiere mucha recolección de datos, requiere mucho análisis y es caro. En general, nosotros si hacemos un estudio se lo encargamos a una entidad que esté validada, ¿no? Porque ocurre que si yo hago un estudio y presento los resultados es cuestionable, ¿no es cierto? Si lo hice yo mismo, tiene que haber un tercero que valide, y en general son las universidades las que lo hacen, tienen equipos muy profesionales para ello, pero es caro. Entonces este modelo nuestro, que tiene varias patitas ya medidas, lo vamos transfiriendo. Hoy día estamos transfiriendo los 54 jardines infantiles de la red pública en el sur, en el centro y en el norte.
y es nuestra manera de contribuir con un grano de arena, digamos, a este sueño de que Chile tenga una educación de excelencia. O sea, ¿por qué no soñamos en grande? ¿Por qué no definimos ser un país que el día de mañana tenga la mejor educación inicial, ojalá del planeta, ¿no? Obviamente con los aspectos locales, regionales, no tiene por qué ser la misma que en Finlandia, la misma que en Suecia, claro, pero sí aspirar a lo máximo, aspirar a lo mejor. Oye, me imagino, bueno, que ustedes están también para instaurar ciertos modelos, el que nos comentaban y del cual te voy a preguntar un poco más detalle. También se está mirando hacia afuera, llevándole a una realidad actual. Nos fijamos mucho en la educación de qué es lo que pasa en los países como Suecia, Finlandia, como lo mencionabas tú, y decimos los cambios y la sociedad que tiene básicamente por el sistema educativo que ellos presentan. Cuando ustedes, ¿con qué se encuentran en el minuto que asumen o se hacen cargo también de esta situación en términos de... Había una realidad en Chile muy, pero muy distinta en términos de educación inicial. Recuerdo que no hace muchos años fue que se hizo obligatorio el prekinder. O sea, hablemos que la escolarización empezaba para muchos quizás en primero básico, kinder para algunos. ¿En qué se encuentran ustedes cuando inician sus operaciones? Mira, yo diría que Chile hay que distinguir entre la realidad normativa. Chile tiene una realidad normativa de educación inicial que tiene varios aspectos que debiera ir mejorando, sobre todo aspectos en términos de flexibilidad. O sea, te voy a dar un ejemplo. Un jardín infantil público en Chile abre sus puertas a las 8:30 de la mañana aproximadamente y las cierra a las 6:30 de la tarde con extensión. Sin embargo, si tú como padre, por cualquier razón, tienes la posibilidad de trabajar, quizás, te invento, de 10 de la mañana a 4 de la tarde o 10 de la mañana a 1 de la tarde, yo quisiera ir a buscar a mi hijo o ir a dejarlo a las 10 de la mañana e ir a buscarlo a las 4 de la tarde, ¿no es cierto? No tener que ir a dejarlo necesariamente a las 8 de la mañana y tener que ir a buscarlo a las 6 de la tarde, por darte un ejemplo. Esas estructuras, un poquitito, en el fondo... que no tienen mucho sentido y no se han ido adaptando necesariamente a la realidad cultural, es algo que hay que ir cambiando. Ahora, desde el otro punto de vista, nosotros como cultura también tenemos poca información respecto de lo que ocurre pedagógicamente en esas edades. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Yo cuando vamos juntos con mi hija a una plaza, tengo una hija de 2 años, y estoy al lado de otros padres con niños de la misma edad, mi clásica pregunta, ¿no? Es como, bueno, ¿y va al jardín? ¿No es cierto? Claro. ¿Ha ido al jardín? Una niñita de la misma edad de mi hija. No, porque mira, se puede quedar en la casa con, qué sé yo, la abuela, con la mamá. Y en realidad, el jardín infantil no es una guardería. No es un lugar donde yo dejo al hijo porque yo no me puedo hacer cargo. El jardín infantil es un lugar donde ocurren experiencias de aprendizaje muy poderosas. Y para eso tiene que haber un equipo preparado con ciertas competencias, con cierta expertise, para que eso pase. Eso no va a pasar en mi casa, aunque yo pueda estar con ese hijo. Entonces tenemos ahí una cultura que es un poco, nosotros la describimos como somos los chilenos muy cariñosos, ¿cierto? Como que queremos estar con los hijos, sobre todo las mujeres, es notable ver cómo son de... Y uno alarga al máximo, uno alarga al máximo en la etapa de escolarizarlos en el fondo. Claro, pero los países más nórdicos, también por cultura, tienen una forma de crianza distinta, donde es el niño el protagonista y donde se pone el foco en lo que ese niño necesita. O sea, yo quisiera estar abrazando a mi hija todo el día, pero no es lo que necesita. Mi hija necesita estar siendo estimulada con libros, con lenguaje, con juegos, con otros niños, descubriendo cosas que en mi casa no van a estar. Entonces, por eso te digo que somos adultos céntricos. Yo miro lo que yo necesito en función de mi hijo, no necesariamente lo que mi hijo necesita. Y ese es el paso ese es el cambio que tenemos que hacer. Sí, es un tremendo cambio de chip y también al darnos cuenta del los sistemas educativos. Quizás, mira, me voy a poner en la otra vereda, quizás de alguien que no quiere escolarizar a un niño tan pequeño y se pregunta, pero ¿por qué tan pequeño no se va a entrar a playgroup a los 3 años o más chico en sala cuna? Si pudiera tenerlo y alargarlo quizás y que ingrese a este sistema que casi lo vemos como
una cárcel, por llamarlo de alguna forma, en la cual tienen que estar bajo un estricto aprendizaje muy estructurado. ¿No está ligado también con lo que tú acabas de decir respecto a que se le entreguen herramientas y que este sistema educativo también tenga más relación de manera integral con el desarrollo del niño? Absolutamente. Chile tenemos que avanzar mucho en esa dirección. Yo no soy experto en educación escolar. Mi materia tiene más que ver con educación preescolar. La educación inicial que nosotros vemos es la institucionalidad previa al colegio. Y es un mundo totalmente distinto al escolar. Muy distinto, es muy integral. O sea, en un jardín infantil fundamentalmente ocurren experiencias poderosas que apuntan al desarrollo socioemocional, socioafectivo, en primera instancia, o sea que las emociones del niño estén estables, estén nutridas, estén sanas, que no hayan obviamente alejado de cualquier tipo de trauma, ¿no es cierto? En segundo lugar, el aspecto cognitivo, o sea, cómo se desarrolla. Está demostrado científicamente que hay un movimiento neuronal en esta etapa donde se están formando esas conexiones neuronales. Y esas conexiones neuronales se forman en la medida que ocurran ciertas cosas, si no, no se forman. Entonces, como tú construyes algo fisiológico a esa edad que acompaña toda la vida de una persona. Y de manera integral. ¿Sabes por qué te hice esa pregunta, José Manuel? Básicamente es como para desmitificar el hecho de que ingresar a un niño a edad temprana, quizás para muchos, en un sistema de educación, no es lo mismo que escolarizarlo, que lo que tenemos como estructura de la que se aplica primero básico. Sí. Y te lo hice básicamente para entender que esto es un apoyo social, un apoyo de crecimiento integral para los niños. No es lo mismo un jardín infantil, lo que se va a tocar, los temas que se van a abordar dentro de un jardín infantil, que después de la escolarización. Y hay otros son procesos distintos. Son procesos muy distintos. Llevar a un niño al jardín infantil no tiene nada que ver con llevarlo a una escuela o a un colegio. Es fundamental hacerlo. Este año tuvimos un problema en la asistencia a nivel nacional en los jardines infantiles de la red pública muy importante. Aproximadamente se logró a nivel nacional un 57% de asistencia el año 2022. El año 2021 se logró un 53% de asistencia, o sea, la diferencia entre el 2021 y el 2022 es bastante baja, y prepandemia la asistencia bordeaba o se ubicaba entre el 65 y el 75%, o sea, se perdieron casi 15 puntos de asistencia, lo cual es una catástrofe. Vamos a tener un problema muy grave en el futuro, y por eso nosotros, junto a 22 organizaciones, comenzamos un proyecto que se llama Educación Inicial 2030, Juntos por el Futuro de Chile. Congregamos 22 organizaciones, es un proyecto donde nosotros iniciamos, pero fundamentalmente todas las organizaciones estamos sumando para, así como se hizo en Europa, en los países que lograron un cambio fundamental en esto, nosotros el 2030, sabemos que no va a ser el 2030, pero en el fondo es una manera de poner una meta concreta y un año concreta, tengamos una educación inicial de clase mundial. ¿Qué sería una educación inicial de clase mundial? Mira, fundamentalmente hay coincidencia en algunos aspectos técnicos pedagógicos. Primero, el aspecto socioemocional y socioafectivo, o sea, es una educación que contempla acciones específicas para el desarrollo socioemocional de un ser humano. Eso es lo primero. Segundo, el desarrollo cognitivo, la estimulación cognitiva temprana, que es la que construye nuestro sistema cognitivo que nos acompaña toda la vida. Tercero, una educación de excelencia es aquella que incorpora a la familia. Los padres somos los primeros educadores de nuestros hijos y por tanto tenemos que poder contar con ciertas herramientas fundamentales para hacer ese rol. En Chile todavía estamos en esta cultura de la guardería yo prácticamente deposito a mi hijo en el jardín o en la escuela y que ellos vean cómo lo hacen, ¿no es cierto? Sí. Los países que han logrado, lamentablemente, los países que logran excelencia es al revés. Los padres son los primeros educadores, son padres comprometidos, son padres con la mirada realmente en el bienestar de ese hijo, son padres que tienen herramientas para ello, o sea, todas las noches le tengo que leer un cuento a mi hijo.
Eso es parte del desarrollo cognitivo, va más allá de la magia de la historia, no, es fundamental que incorpore palabras cada día, eso lo va a expandir y le va a permitir el día de mañana hacer lo que quiera. Y yo diría que un cuarto elemento también para que sea una educación de excelencia es que considere el desarrollo integral de la persona. O sea, tenemos lo socioemocional, tenemos lo cognitivo, tenemos la incorporación de la familia, pero también tenemos que formar buenas personas, tenemos que formar ciudadanos, seres humanos que el día de mañana puedan colaborar con la sociedad y no quedarse siendo personas muy talentosas, con muchas capacidades, pero que se las guardan para ellos, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Se hace incorporando virtudes y valores en los niños. Eso se puede hacer desde muy temprano. Tú puedes ir entregándole virtudes. Nosotros, te voy a dar solamente un ejemplo, un botón. Nosotros en nuestros jardines tenemos un programa que se llama Creciendo Juntos en Virtudes, a través de unos muñecos muy simples que tienen unas camisetas que tienen escrita una virtud en particular que se está trabajando en un periodo de tiempo particular, tiñen la dinámica de la rutina diaria de ese tiempo con ese tema, y los padres también lo tienen en la casa. Entonces, te estoy hablando de virtudes fundamentales o transversales: el orden, el respeto, la sinceridad, la alegría, en fin. Esas cosas se van trabajando con los niños con acciones específicas. O sea, por ejemplo, la clásica canción a ordenar, ¿sí? ¿Cierto? Vamos todos a ordenar. Eso es una metodología para que el niño adquiera el hábito del orden. Y eso se puede hacer con niños de entre 6 meses y 1 año. Es increíble, nosotros lo vemos en el jardín. Yo era el primer escéptico en esto, decía, pero ¿cómo vamos a trabajar el orden con un niño que tiene 1 año? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, entonces me llevaron un día al jardín, a una sala, me mostraron específicamente cómo se hace. Claro. Eso hay que intencionarlo, no pasa mágicamente, no es voluntarismo, eso tiene que ocurrir técnicamente, y eso es lo que hacen los países que saben que por qué generan un cambio. O sea, nosotros los chilenos en eso lamentablemente no tomamos el toro por la asta y decimos, a ver, para hacer esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer esto, hay que trabajar las virtudes con los niños día a día. Sí. ¿Será porque es un trabajo más a largo plazo en el fondo y que nosotros estamos buscando resultados quizás más instantáneos? En términos, me estoy refiriendo a autoridades gubernamentales, a programas específicos que apuntan quizás más a lo inmediato. Sin duda, por ahí decían en alguna época, los niños no salen, las guaguas no salen a marchar. Hubo una frase que se acuñó en aquel minuto en que en Chile los pingüinos salían a marchar, ¿cierto? Los universitarios marcharon y se hicieron avances en esos ciclos educativos. Las guaguas no van a salir a marchar. Esa es una parte del problema. Yo creo que el hacer ruido como sociedad ayuda, pero yo creo que falta mucha información. O sea, esto es una opinión personal, sí. Digamos, no tengo a la vista hoy día un estudio que lo pueda ratificar, pero hay poca información. Tenemos una mirada cultural, o sea, nosotros, las sociedades tienen y las culturas tienen características inherentes a ellas, ¿no? Sí. Somos una cultura adultocéntrica, miramos poco a los niños, hay sí. Datos alarmantes de maltrato y de negligencia terrible. En Chile, entregados sí. Por la UNICEF. No miramos, o sea, si uno quisiera pasar a otra, solamente para confirmar eso, tampoco miramos a los adultos mayores. Somos una sociedad que tampoco considera a los adultos mayores. Entonces, somos una sociedad adultocéntrica. O sea, lo que tenemos que pensar es, ¿qué vamos a hacer para cambiar eso? ¿Y cómo se hace eso? Se entrega información. Primero, generar conciencia, es entregar información de lo que significa un camino o el otro camino. O sea, cuando nosotros los jardines le decimos a los padres, traigan a sus hijos todos los días, tienen que venir todos los días, les explicamos qué ocurre si no vienen todos los días. Y si no vienen todos los días, no es que el problema no es que el niño se va a quedar en la casa y se va a aburrir, ¿no es cierto? O si se queda en la casa, usted como papá no puede trabajar. No. El problema es que su capacidad cognitiva se achica. Si su capacidad cognitiva se achica, las probabilidades que ese niño, por ejemplo, entre a la universidad, bajan.
bajan dramáticamente. O sea, eso sí está demostrado, está comprobado. Absolutamente. ¿Sabes qué? Dijiste algo muy importante. Yo me quedé con algunos, me quedo dando vuelta en los porqué de las abismantes cifras de poca asistencia escolar, sí. que te los voy a preguntar después. Sin embargo, quiero detenerme en lo que acabas de decir y como mensaje, aprovechando en términos educativos de nuestro canal, de poder decirle la relevancia de que usted sí lleve a su hijo o lo escolarice desde temprana edad. El qué pasa si no, que va más allá de lo que tú acabas de decir, que es no voy a poder ir a trabajar de manera tranquila, no va a estar bien cuidado. ¿Cómo lo podrías explicar con peras y manzanas, José Manuel, el escenario, ambos escenarios? Hay un estudio, lo más fácil en esto es explicarlo con ciertos datos, ¿no? Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos hace varios años. Los estudios longitudinales son cuando tú tomas un grupo de niños que han vivido una cierta característica educativa y tomas otro grupo de niños que han vivido otra característica educativa. Entonces tú tomas estos dos niños y dices, a ver, vamos a mirar qué pasa con estos niños en los primeros 40 años de su vida. Imagínate lo que cuesta hacer eso. Estudio. Bueno, se hizo un estudio que se llama el Perry Preschool Study en Estados Unidos, muy bien hecho, muy con todas las características científicas requeridas. Y el resultado es notable porque en el fondo, por ejemplo, en aspectos de educación superior, el porcentaje de acceso a la educación superior era notablemente más baja. No tengo los números en la cabeza ahora, pero notablemente más baja en el grupo que no tuvo educación inicial de calidad versus el que lo tuvo. Luego, el porcentaje de personas en ese minuto adultas que tuvieron pena aflictiva, o sea, que entraron a la cárcel, era muchísimo menor en aquel grupo que tuvo educación inicial de calidad. El porcentaje de niños que declaraba o de adultos que declaraba no tener problemas en el sueño, en el dormir, era muchísimo menor en el caso de educación inicial de calidad. El caso de aquellos, que este también es un indicador importante, pero la cantidad de gente que logra su sueño personal. En este caso el estudio hablaba de personas que lograron conformar familia. Era mayor en el caso de los niños que tuvieron educación inicial de calidad. Entonces, con ese tipo de estudios, luego se hacen análisis para ver cuál es el costo social. Bueno, y por supuesto la renta, ¿no es cierto? ¿Cuánto dinero lograban ganar aquellos que tuvieron educación de calidad versus los que no? Entonces, todo esto eran porcentajes mayores para el grupo que tuvo la intervención en este caso, versus el grupo control, que se llama el otro grupo. Por lo tanto, ahí tú sacas el costo social que tiene esto. El costo social es económico, el costo social es humano, el costo social es de frustración. Estamos en un país que también declara bajo nivel de felicidad, de satisfacción. Absolutamente, altos índices de depresión además, alta depresión. Una realidad social que... compleja y sin duda lo que estamos viendo como sociedad en términos de seguridad, de delincuencia, sin duda que también ahí hay un factor. Hay un factor en cómo nosotros logramos que esos niños puedan ser personas plenas el día de mañana y puedan optar a lo que ellos quieran. Sin duda que la pobreza y el desarrollo humano está ligado a oportunidades, pero también está ligado a talentos, también está ligado a seguridad personal, también está ligado a autonomía. O sea, por mucho que las sociedades tengan pocas oportunidades, hay personas resilientes que si recibieron ciertos aspectos logran hacer su camino. Y nosotros, está bien que nos vayamos fijando en ser un país que genera más oportunidades, pero parte de generar más oportunidades es tener una educación de excelencia. O sea, si logramos eso, que dicho sea paso, no es tan complejo de lograr. Una cosa importante que tú mencionaste hace un rato es el costo. El costo de la educación inicial en Chile es muchísimo más bajo que el costo de los ciclos posteriores. O sea, lo que le cuesta al Estado un niño en educación inicial es comparativamente más bajo que lo que le va a costar al Estado en los ciclos superiores, ¿ya? Son menos años también que los ciclos superiores. Entonces, al final, cuando tú haces la suma completa de lo que cuesta una cosa versus la otra, es sin duda muchísimo más costo efectivo poner los recursos ahí. Y eso es algo de política, que ahí volvemos al mismo problema, que en el fondo lamentablemente la política no ha estado a la altura de tomar decisiones centrales, apolíticas, que sean medidas hacia adelante largas. Pero bueno,
Y que sean sostenibles en el tiempo también y que no cambien con distintas administraciones, vayan variando. Sí. Es importante tener esa seguridad y esa certeza, sobre todo en ejes primordiales como es la educación. Sí. José Manuel, la verdad que abres un mundo respecto a un tema que podríamos abordar diferentes aristas, pero me quedé específicamente con las cifras relacionadas a la poca asistencia que tenemos hoy en día. A tu juicio, ¿por qué se da eso? Hay un estudio bien interesante que dos investigadores cercanos a nosotros, uno del CIA de la Universidad de Chile, Juan Pablo Valenzuela, y otro de la Universidad Católica, la María Narea, están empujando. Hay algunas luces, por ejemplo, hay cambios culturales post pandemia. Esos cambios culturales tienen que ver, por ejemplo, con la distribución de la fuerza laboral. Tenemos mujeres que están más activas, hay más trabajo informal. Al haber más trabajo informal, eso no hace necesariamente que una madre lleve a su hijo al jardín todo el día, porque lo puede dejar un rato aquí, después vuelve a la casa, pasa, mira, sale de nuevo. También hay algunas luces que hablan de que en Chile aproximadamente en los sectores sociodemográficos más necesitados, aproximadamente entre un 60 y un 70% de la población tuvo una experiencia de duelo. O sea, claro. Y al haber una experiencia de duelo, el temor y el comportamiento frente a lo que voy a hacer con el niño, entonces cambia. Y eso ha empujado la asistencia hacia abajo. Entonces tenemos cambio cultural, demográfico en términos del trabajo, tenemos mayor temor, y eso junto con la desinformación es brutal. Porque, por ejemplo, y esto es otra cosa que hemos visto nosotros, el mundo de los doctores de la medicina, hubo un minuto en que colapsó, obviamente. Entonces, la cantidad de demanda que tenían era tan grande que de pronto si llegaba un niño a un doctor, y a nosotros nos ha pasado a ver, con algún síntoma de algo, el doctor optaba por hacer una licencia médica por un año. Entonces le decía a la mamá, mire, aquí tiene una licencia médica, no lleve al niño al jardín por un año. Solucionamos el problema de la salud, entonces no lo lleve por un año. El problema es que todos sabemos que los niños desarrollan su sistema inmunológico en la medida que están con otros. Si yo lo dejo encerrado en la casa, difícilmente ese niño va a tener una salud plena el día de mañana. Por otro lado, todos sabemos que eso desde la perspectiva del riesgo sanitario, digamos. Desde la perspectiva de la intermitencia, si yo soy padre y tengo un trabajo informal, bueno, si yo tengo claro que si mi hijo está en el jardín es mejor que si está en la casa, lo llevo igual. Exacto. Entonces no es porque, de nuevo ahí el tema es... El tema de cambio de chip, de cómo conceptualizamos. Porque yo trabajo, entonces lo voy a dejar. Claro. Necesito tenerlo en la casa porque yo me asusto de que este niño no le vaya a pasar nada, entonces no lo llevo. Pero si tú contrastas con la información, eso no es así. Ese niño tiene que ir al jardín para desarrollar su sistema inmunológico, o si no, lo vas a coartar en su desarrollo integral. Entonces, de nuevo, es una cuestión de mirada, y nosotros, o sea, ojalá pudiésemos tener más instancias, Carola, como esta. Nosotros trabajamos bien cerca a una agencia de periodismo pro bono, Voxcom, que nos ayuda muchísimo. Si tuviéramos más instancias del periodismo que nos ayudara a comunicar esto, yo creo que podríamos avanzar mucho más rápido. Que es un avance necesario, José Manuel. La verdad es que cuando nosotros ponemos temas sobre la mesa es porque socialmente los necesitamos. La educación es un tema central que nos afecta a todos, así tanto como la salud, como la economía, pero la educación precisamente es lo que nos lleva a que es el futuro, son los niños. Y nosotros fuimos niños, nosotros van a ver, o sea, es una rueda, un giro. Y si bien muchas veces criticamos los modelos educativos, también la asistencia o el también acceder está en un cambio de chip. El cambio de chip que tú lo acabas de decir y lo has graficado muy bien, que es respecto a la necesidad de que yo tenga desarrolladas en un niño sus cualidades y sus capacidades cognitivas, por ejemplo, y hacerme cargo también de que yo no soy educadora, no tengo las técnicas ni el profesionalismo para poder administrarlo quizás en la casa, no tengo los recursos muchas veces propiamente tal, y estoy privándole a un niño de tenerlas.
Así es. Eso por una parte. Sí. Y lo otro también es el acceso. Sí. El acceso y la realidad también que hay en muchos centros educacionales que también los vemos en términos públicos colapsados. Sí. Y por eso ahí a mí me gustaría también recalcar la cantidad de centros educativos a los cuales ustedes se están haciendo cargo también y administrando, porque también están dándole un vuelco, una mirada distinta y una manera quizás más integral de asumir el problema. Sí. Efectivamente, nosotros estamos trabajando muy cerca de la familia, estamos haciendo un trabajo de información de la familia, de interpretación, ¿no es cierto? Porque no solamente entregar información, sino como tú bien dices, es que los adultos entendamos qué pasa si, qué pasa si no pasa esto. Sí. Y uno ahí empieza a proyectar y empieza a entender la relevancia que tiene. Estamos trabajando muy cerca también de los centros de salud. Efectivamente, también hay que hacer un trabajo de que se informe todo el sistema de salud de lo que implica la inasistencia, de también las medidas sanitarias que tienen los jardines infantiles y de cómo ocurre también la interacción entre niños. O sea, los números en la pandemia de infección en infancia todos sabemos que eran bajísimos. O sea, yo puedo estar muy asustado porque viví un duelo, pero si miro el número de infecciones en los niños menores de 5 años, entiendo inmediatamente que no es un virus que afecte a los niños de una manera importante como para tener ese temor. Y por otro lado, los equipos, y nosotros somos fan de los equipos pedagógicos y de nuestra gente. Chile tiene una profesión de educación parvularia con muy buen desempeño en un buen porcentaje de jardines infantiles. O sea, hay buenas prácticas en Chile, es una profesión que tiene muchos años, que tiene mucha vocación, y hay escuelas muy buenas. Por supuesto que hay escuelas no tan buenas también, pero en los equipos de educadoras de párvulo y de técnicos en párvulo son una profesión fantástica. Y una buena noticia es que en la última selección universitaria que hubo, aumentó prácticamente en un 63% la postulación de jóvenes a estudiar educación parvularia, así como también aumentó en un porcentaje similar también para quienes postulan a ser profesor. Eso es una buena noticia, es una buena esperanza. En Chile faltan educadoras de párvulo, faltan técnicos en párvulo, sin duda que falta instalar mayor capacidad de jardines infantiles o de programas alternativos. No tiene por qué ser un jardín infantil en las zonas rurales, por ejemplo. La realidad es muy distinta. Sí. Tú tienes niños que viven en zonas muy aisladas, que no tienen ni una posibilidad de movilizarse a donde hay un centro educativo, y ahí también existen programas alternativos, pero hay que avanzar en que esos programas educativos tengan un cierto estándar cualitativo también adecuado, ciertas normas básicas también adecuadas, por tanto hay un avance que hacer importante. Por ejemplo, no sé si tú recuerdas la noticia de estas guarderías clandestinas en el mes de noviembre, creo que fue. Muy dramático, todos quedamos bien tocados por esta imagen de una niña en un borde. Fíjate que eso, al ser clandestina, obviamente no tiene ninguna norma. Ni tampoco la posibilidad de fiscalización ni de regulación. Tampoco la posibilidad de fiscalización. Indudablemente lo que está ocurriendo pedagógicamente en ese lugar es cercano a cero. Yo recuerdo una imagen de una guagua en un coche, en un closet, mirando el techo, digamos. Ahora, uno puede ser muy crítico de esa situación, pero creo que hay que abordarla constructivamente. O sea, hay que decir, ¿por qué esos niños estaban ahí? Esos padres necesitaban un lugar. ¿Por qué los llevaban ahí? Incluso pagaban, ¿cierto? Entonces, en Chile hay muchos lugares donde no hay cupos en jardines infantiles o en programas alternativos. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? O sea, uno puede criticar esa situación y esa guardería, o uno puede decir, a ver, ¿y qué pasa si nosotros formamos a las personas que están en esa guardería? ¿Qué pasa si nosotros entregamos ciertas normativas básicas para que esa guardería funcione sin riesgo? Esa es la mirada que tenemos que tener. O sea, cambiemos el foco. A ver, esto es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que existan experiencias de aprendizaje poderosas en ese lugar? Hagamos el trabajo, digamos, más allá de decir, no, es que esto tiene que ser solamente jardines infantiles, entonces tenemos que construir
no sé, la meta eran 60.000 nuevos cupos del gobierno actual, y todavía queda una deuda de cupos del gobierno anterior. Exacto. O sea, en el fondo es hacernos cargo de la realidad, primero poniéndola, tomando conciencia de lo que está ocurriendo, conociéndolo. Y por lo mismo yo te agradezco, José Manuel, por venir a conversar con nosotros, por darte este tiempo también, y de poder relacionarnos con un tema que lo tenemos muy presente, sin embargo lo abordamos como algo menor, siendo que es algo quizás lo más relevante que tenemos. Así es. Nuestros niños y la educación inicial de ellos. De verdad, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias, Carola, muchas gracias al canal, y encantados de poder tener espacios para poder contar más esto. Así que cuenten con nosotros en ese sentido. Felices también de seguir conversando en otra oportunidad de los programas que están realizando y también de cómo podemos hacernos parte, cómo podemos cooperar y ir creciendo juntos. Bueno, están las redes sociales también de Choshuenco, la página web de las cuales pueden acceder y también conocer un poquito más de lo que está haciendo la Fundación. Y el programa Educación Inicial 2030, donde hay 22 organizaciones, página web www.educacioninicial 2030, un programa que va a dar para hablar muchísimos años más. Así es, vamos a estar atentos con todo lo que ocurre. Muchísimas gracias. Gracias, Carola. Oye, gracias a ustedes también por compartir todas estas buenas noticias y por poner sobre la mesa temas que son importantes. No me voy a separar antes de irnos a comerciales sin antes recordarles, está bueno ya. Este era un buen tema para decir está bueno ya, pues. Y usted puede comunicarse también con nosotros todos los días, 9:30 de la mañana aproximadamente, a través de nuestro WhatsApp o a través de nuestro teléfono, porque abrimos las líneas. Nos separamos unos instantes muy breves, porque todavía nos queda muchísimo programa hasta la 1 de la tarde aquí en Tu Conexión Matinal. No se vayan.